Hola, buenos días. Mi nombre es Javier García, soy estudiante de la maestría en Derecho Contractual Público y Privado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. He hecho este pequeño video para poder explicar un poco más mi trabajo de tesis, para que comprendan el alcance, la idea y el alcance, por supuesto, cuáles son los elementos que me permitiré estudiar en este trabajo de investigación y, por supuesto, acercarlos un poco más al tema que voy a tratar. Sea lo primero importante mencionar que mi trabajo de tesis está relacionado o está estrechamente relacionado con el sector público, es decir, con el derecho administrativo y especialmente respecto de la contratación estatal. ¿Cómo nace la idea de mi tesis? Surge a partir de algunas preguntas e interrogantes que me han venido rondando en la cabeza, y es cuáles son verdaderamente las medidas eficientes que se han tomado por parte del legislador colombiano para afrontar la corrupción en las entidades públicas y especialmente la corrupción en la contratación estatal como eje elemental de la actividad del Estado. Así las cosas, luego de haberme hecho estas interrogantes sobre las medidas, he encontrado múltiples respuestas. He encontrado también que nos encontramos con un ordenamiento jurídico bastante amplio, bastante enriquecido de disposiciones normativas, de pronunciamientos jurisprudenciales y de doctrina, donde se ha abordado el tema de la corrupción. No obstante, es preciso también advertir que mi tesis, se titula Eficiencia de los programas de transparencia y ética pública como herramienta en la lucha contra la corrupción dentro de los procesos de contratación estatal en las entidades estatales. Y este surge luego de la expedición de la Ley 2195 del 2022, que todos nosotros conocemos. Fue expedida por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, así como que se dictan otras disposiciones. Esta ley, en términos generales, adoptó una serie de obligaciones para las entidades estatales con el fin de fortalecer los programas o de fortalecer la estructura para la lucha contra la corrupción, así como garantizar la transparencia en las entidades estatales. Por su parte, esta ley 2195 del 2022 introdujo importantes modificaciones sobre la ley 1474 del año 2011, conocido generalmente como el Estatuto Anticorrupción. Entre otras, especialmente la ley 2195 introduce para las entidades públicas, tanto del orden nacional, departamental y municipal, la implementación de los denominados programas de transparencia y ética pública. La obligación de adoptar estos programas se hace de forma progresiva, en primer medida luego de un año de expedición de la ley para las entidades del orden nacional y luego de 2 años de expedida para las entidades de los demás órdenes, es decir, orden departamental y orden municipal. Con nuestro trabajo lo que quiero es poder responder algunas preguntas generadoras que me han llamado la atención y que están estrechamente relacionadas con la gestión contractual eficiente dentro de las entidades públicas, con el fin de responder sobre todo las interrogantes relacionadas con la corrupción que se presenta. Nosotros sabemos que Colombia lamentablemente ha sido un país que ha estado expuesto a innumerables casos de corrupción, sobre todo en materia de contratación, que han sido ojo del huracán por parte de los medios periodísticos y que han llamado la atención no solamente por su relevancia, sino también por el impacto económico que esto representa para nuestra nación. Es importante aclarar sobre este punto que por virtud de la contratación o de la corrupción que se ha presentado en la contratación estatal en los últimos años, Colombia ha sufrido una pérdida de más de 92.77 billones de pesos al año 2021, es decir, más de o casi una tercera parte del Producto Interno Bruto de Colombia que se ha perdido directamente en eventos relacionados con corrupción. Es importante
que dentro de este trabajo de investigación las personas que acudan a él puedan resolver también las dudas que se me afrontan a mí, y es cuáles son las medidas que existen actualmente en Colombia para luchar contra este flagelo, y sobre todo para disminuir los porcentajes de corrupción, pero también la percepción. Y dentro del trabajo nos encontraremos que existen diferentes disposiciones normativas que a ello están relacionadas directamente, partiendo principalmente de ellas la Ley 80 de 1993, que ha consagrado los principios, entre otros, el de transparencia y el de responsabilidad en las entidades públicas. Nos detendremos dentro de nuestro trabajo para comprender un poco más el alcance del principio de transparencia y qué implica para las entidades públicas en el proceso de contratación que ellas deben gestionar, entendiendo este como la obligación de garantizar a todos los oferentes que se presenten en igualdad de condiciones con el objetivo de seleccionar la oferta más favorable a los intereses de la entidad pública. Este principio de transparencia que establece la Ley 80 del 93 y que ha dado pie para la expedición de muchísimas otras más disposiciones normativas, así como la interpretación y la reinterpretación de otras leyes y la expedición de nuevas directrices por parte de la jurisprudencia, está estrechamente relacionado con nuestro trabajo de investigación, en la medida en la que los programas de transparencia y ética pública buscan fomentar, por otras cosas y por el principio de transparencia, prácticas adecuadas, prácticas sanas, con el fin de garantizarle a los ciudadanos que la gestión dentro de las entidades públicas se está haciendo de forma correcta, y que sobre todo los recursos públicos están siendo administrados de una forma eficiente. Sin embargo, es importante precisar que estos programas de transparencia no son una figura novedosa, por lo menos dentro del ordenamiento jurídico colombiano. También nos tendremos a observar el origen de esta figura, y es que en Colombia ya existía antes de la expedición de la Ley 2195 programas de transparencia y ética empresarial en el sector privado, por virtud de la Circular Básica Jurídica número 10 de la Superintendencia de Sociedades, en virtud de la cual actualmente todas las entidades del derecho privado se encuentran obligadas a la adopción de estos programas con el fin de garantizar prácticas adecuadas al interior de las organizaciones. Esta es otra medida que tampoco surge, digamos, por una iniciativa colombiana, sino que obedece al cumplimiento de recomendaciones dictadas por parte de la Organización de Desarrollo Económico, la OCDE, en virtud de la cual Colombia como Estado miembro se ha obligado a adoptar prácticas con el fin de avanzar en la lucha anticorrupción y poder garantizar de esa manera la transparencia, la honestidad dentro de cada uno de los procesos, y ahora por virtud de la 2195 dentro de las entidades públicas. La implementación de estos programas es de forma gradual. En un primer momento, como se mencionó, serán las entidades del orden nacional quienes actualmente tienen la obligación de implementarlos, pero luego de 2 años de entrada en vigencia de esta ley, tendrán que serlo también las entidades del orden territorial y del orden municipal, razón por la cual en nuestro estudio nosotros nos detendremos a ver algunos casos puntuales de entidades del orden nacional que ya tengan estos programas implementados, con el fin de identificar la estructura de estos programas y de esa misma manera poder comprender cómo o cuál es su funcionamiento, y haremos una pequeña revisión con el fin de identificar si verdaderamente han sido programas eficientes, en la medida en la que estos programas de transparencia y ética pública se comportan de forma similar a como lo hacen los modelos de gestión integral de riesgos dentro de las entidades. También nos detendremos a revisar lo que se ha denominado el riesgo de corrupción, e identificaremos cuál es su noción, cuál es su alcance y por qué cobra una especial relevancia dentro del ordenamiento jurídico mantener una revisión, una vigilancia constante de los riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades cuando adelantan específicamente procesos de contratación estatal. Recordemos algunos de los desafíos
que presenta o a los que se enfrenta la implementación de estos programas de transparencia y ética pública son una cultura arraigada de corrupción que desafortunadamente vivimos en nuestro país, falta de recursos y capacidades, una corrupción sistemática. Como ya lo hemos dicho, Colombia es un país que no es ajeno al fenómeno de la corrupción, sino todo lo contrario. Desafortunadamente hemos sufrido su flagelo. Las presiones políticas y económicas, que también representan una barrera en la implementación exitosa de estos programas, la complejidad normativa, la falta de participación ciudadana son algunos de los retos que nosotros estaremos desarrollando en nuestro trabajo de investigación con el fin de entender un poco más hacia dónde vamos y si vamos por buen camino. Por otra parte, se harán ciertas recomendaciones dentro de nuestro trabajo fruto de la investigación que están relacionadas precisamente con medidas para garantizar la efectividad de los programas de transparencia y ética pública. Sabemos que esta es una tarea que no obedece simplemente al querer legislativo, sino que requiere un cambio estructural dentro de nuestras organizaciones, dentro de la administración, y sobre todo que requiere un compromiso por parte de los primeros operadores de la administración, y son aquellos servidores públicos y colaboradores de la administración a quienes se les hace el llamado a hacer este cambio estructural, un cambio que está estrechamente relacionado con la ética desde el concepto que corresponde como nuestro estandarte. Y para ello es importante también que nosotros estudiemos un poco el alcance de la ética. Ya lo ha dicho Adela Cortina en su libro Democracia Participativa y Sociedad Civil, una ética empresarial, que la ética trata de lo que debe ser, no de lo que es. No se trata de levantar un acta de qué es lo que ocurre, que es bastante desastroso, sino de decir qué es lo que debe ser y qué es lo que debería ocurrir. En ese sentido, nuestro trabajo abordará también la influencia de la ética como concepto y como concepto también la moral, para poder entender un poco más a qué se deben los fenómenos de corrupción y entender si verdaderamente estos programas están siendo efectivos en la medida en la que han logrado reducir o no el impacto de la corrupción en los procesos de contratación estatal. En el curso de nuestra tesis nosotros nos detendremos a revisar cuál es actualmente el estado en materia de disposiciones o herramientas jurídicas para combatir la corrupción. Haremos un estudio de, como ya mencioné, los principios más importantes de la Ley 80 del 93, como son el de transparencia y el de responsabilidad. Asimismo, nos detendremos a revisar la Ley 1150 del 2007, que ha implementado modificaciones sobre la ya mencionada Ley 80 para poder determinar cuáles son los modelos o cuáles son las modalidades de contratación actualmente existentes. Posteriormente daremos una revisión a la que se ha denominado la Ley 1474, Estatuto General Anticorrupción, y que ha sido modificada por esta última disposición para que entendamos asimismo cuáles son estas herramientas que ya existían y que han venido a ser fortalecidas por los programas de transparencia y ética pública, para luego también abordar la Ley 1712 del 2014 de transparencia, acceso a la información pública como herramienta contra la lucha frente a la corrupción, para luego concluir efectivamente si estos programas representan un avance o no, y si pueden considerarse programas eficientes en la lucha contra la corrupción, específicamente hablando en los procesos de contratación estatal. Muchas gracias.